¿Y si te dijera que el mayor obstáculo entre tú y la paz que anhelas es tu propia mente? ¿Qué pasaría si te revelara que hay un secreto espiritual, un principio divino que ha estado escondido a plena vista y que es capaz de transformar por completo tu forma de ver la vida, de tomar decisiones y de descansar en medio de tus tormentas internas? Y si hoy, sin buscarlo, Dios te trajo hasta aquí para entregarte una verdad que podría cambiar tu destino. Muchos oran, pero no descansan. Muchos dicen confiar, pero sus pensamientos los consumen. Porque no es lo mismo creer en Dios que confiar plenamente en Él. Y si te dijera que ese pensamiento que no te deja dormir, esa angustia que vuelve una y otra vez a tu mente, no es más que un reflejo de una batalla espiritual que no puedes ganar con lógica, sino con fe. Este video es para ti que estás cansado de correr con la mente, pero no avanzar con el alma. Para ti que piensas y solo te desgastas. El Espíritu Santo quiere revelarte hoy un principio de liberación. Dejar de pensar tanto y empezar a confiar realmente en Dios. En los próximos minutos vamos a entrar juntos en un viaje espiritual que no solo traerá respuestas a tus preguntas, sino descanso a tu alma. Vamos a explorar 10 enseñanzas bíblicas que desarmarán tus dudas y que te enseñarán cómo se ve la verdadera confianza en Dios cuando se deja de controlar todo con la mente. Y no es casualidad que estés aquí. Lo creas o no, Dios te trajo porque quiere decirte algo importante. Hay algo en este mensaje que tu alma necesita. Y si te quedas hasta el final, es muy probable que descubras la pieza que te falta para soltar esa carga que llevas. La penúltima enseñanza que te compartiré hoy puede ser la llave que abra esa puerta que has intentado forzar con tus propias fuerzas durante años. Quiero invitarte ahora a participar desde el principio. Antes de empezar con este estudio, escribe en los comentarios esta frase poderosa: paz en Cristo. Al hacerlo, estarás declarando tu compromiso con tu fe y tu deseo profundo de soltar el control y confiar. Y también te pido que le des me gusta a este video, porque al hacerlo, estarás colaborando para que este mensaje llegue a más personas que están, como tú, luchando en silencio con una mente agobiada. Estarás siendo instrumento de Dios para otros. Te felicito por estar aquí. Este canal está siendo usado por muchos como un refugio espiritual, una iglesia digital para quienes no tienen una cerca. Por eso, necesito que tú formes parte activa de esta comunidad. Comenta, comparte, suscríbete. Tus acciones aquí son semillas espirituales que pueden florecer en otras almas. Dale al botón de suscribirte, no por mí, sino por ti, por tu crecimiento, por tu sanidad espiritual. ¿Sabías que cada suscripción representa un acto de fe, un paso hacia el compromiso con el alimento espiritual que tu alma necesita? Piensa en ello. No te alimentarías una sola vez a la semana físicamente. ¿Por qué hacerlo espiritualmente? Y ahora sí, abre tu corazón. Guarda silencio en tu alma. Este no será solo un video. Será una conversación entre tú y Dios. Y al final de este estudio, si dejas que el Espíritu hable, podrías salir más ligero, más libre, más cerca de esa paz que tanto necesitas. Vamos a comenzar. Número 1. Cuando pensar demasiado te roba la paz. Hay momentos en los que no es el enemigo quien te está atacando. Es tu propia mente, esa voz interna que no calla, que analiza todo, que duda, que cuestiona, que busca explicaciones para cada detalle de la vida. El problema no es pensar. Dios nos dio una mente poderosa. El problema es cuando pensamos tanto que nos ahogamos en nuestras propias preguntas. ¿Te ha pasado que, al final del día, estás más agotado por lo que pensaste que por lo que hiciste? Pensar demasiado es como caminar en círculos dentro de un cuarto cerrado.
Das vueltas, tropiezas con los mismos miedos y terminas en el mismo lugar. Y mientras más intentas resolverlo todo en tu mente, menos paz encuentras. Porque hay cosas que no se resuelven con lógica, se resuelven con fe. La ansiedad se alimenta de suposiciones. El miedo se fortalece con escenarios que aún no han ocurrido. La mente humana tiende a buscar control, pero el alma fue creada para depender. Cuando analizas cada paso, cada palabra, cada decisión con temor a fallar, olvidas algo fundamental, que hay un Dios soberano que está viendo lo que tú no puedes ver. ¿Sabías que el cuerpo humano está diseñado para responder con estrés cuando hay amenaza, pero no para permanecer en ese estado por largos periodos? Cuando vives sobrepensando, tu sistema se descompensa, el cortisol se eleva, el sueño se vuelve frágil, tu sistema inmunológico se debilita, el cuerpo físico sufre cuando el alma no descansa. No es solo espiritual, es también biológico. Y ahí es donde entra la voz de Dios, una voz que no grita, pero que transforma, una voz que te dice, tranquilo, yo estoy contigo, no necesitas entenderlo todo para confiar en mí. Pero esa voz no se escucha en el ruido de tus pensamientos, se escucha en el silencio del alma. Sobrepensar es muchas veces una forma encubierta de incredulidad. Es el intento humano de protegerse de lo que solo Dios puede controlar. Es como estar en una tormenta, teniendo en tus manos el timón de un barco que no sabes manejar, mientras el capitán verdadero está esperando a que le entregues el control. Recuerda lo que hizo Jesús cuando la tormenta sacudía el barco de sus discípulos. Ellos pensaban que iban a morir. Ellos estaban llenos de pensamientos caóticos, de miedo, de ansiedad. Y Jesús dormía. Su paz no venía de la ausencia de tormentas, sino de la presencia del Padre. Él sabía que el control no estaba en sus manos humanas, sino en el poder divino que lo sostenía. Hay tormentas que no se calman con explicaciones, se calman con presencia. Y la presencia de Dios es suficiente para silenciar los pensamientos que te quitan la paz. Te invito a que reflexiones. ¿Cuántas veces en tu vida has perdido bendiciones por pensar demasiado? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por miedo a que algo salga mal? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, confía, pero tú has respondido, déjame pensarlo un poco más? Pensar no es malo, pero pensar sin dirección espiritual, pensar sin descanso, pensar sin confiar, eso te destruye lentamente. Es como una planta que se riega en exceso. No crece más rápido, se ahoga. Hoy Dios te invita a confiar, a soltar el pensamiento excesivo que te paraliza, a dejar que su voz tenga más peso que tus conclusiones y a descansar en la promesa de que todo lo que Él empieza, lo termina. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas tener fe. Suelta el miedo disfrazado de análisis, suelta la lógica disfrazada de prudencia y vuelve a la sencilla confianza del niño que duerme en los brazos de su padre, sabiendo que aunque no entiende el camino, está seguro en el trayecto. Porque cuando dejas de pensar tanto, comienza la verdadera paz. Número 2. Dios no te pide lógica, te pide confianza. Dios no es un sistema que se comprende, es un Padre que se confía. Nuestra mente humana busca lógica, secuencia, sentido. Queremos entender antes de obedecer, calcular antes de creer, anticipar antes de soltar. Pero la fe, la verdadera fe, comienza cuando ya no queda lógica que aplicar, cuando todo lo que ves parece contradictorio, pero aún así decides confiar. Abraham no entendió cómo sería padre de naciones si ni siquiera podía tener un hijo con su esposa. Moisés no comprendió cómo se abriría el mar. María no tenía lógica alguna para concebir sin haber estado con varón. Y sin embargo, todos ellos obedecieron, no porque lo entendían, sino porque confiaban.
El mayor enemigo de tu confianza no es el diablo, es tu necesidad de tenerlo todo bajo control. ¿Y si no funciona? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no era de Dios? Estas preguntas que te haces no provienen de la fe, sino del miedo a soltar el control. Pero Dios no necesita explicarte el proceso para cumplir su promesa. Imagina que estás caminando sobre un puente de niebla. No ves lo que hay al final, ni siquiera los siguientes pasos, pero sabes que fue Dios quien te dijo, camina. La mente te grita, no ves, pero la fe susurra, Él ve por ti. Y ahí es donde ocurre el milagro, no cuando ves claro, sino cuando das un paso en medio de la niebla. Los discípulos de Jesús también lucharon con esto. Un día, después de enseñar multitudes, Jesús les dijo que cruzaran al otro lado del lago. No hubo explicación, no hubo mapa, solo una instrucción. Y a mitad del camino, vino la tormenta. ¿Te das cuenta? Aun cuando obedeces a Dios, puede haber tormenta. Porque la fe no te evita los vientos, te entrena para confiar en medio de ellos. Muchos creen que la fe elimina la duda, pero no. La fe actúa a pesar de la duda. Es como caminar con una venda en los ojos, de la mano de aquel que conoce cada centímetro del terreno. Si sigues pensando que todo debe tener sentido para avanzar, seguirás estancado donde estás. La ciencia nos ha enseñado que el cerebro humano busca patrones, necesita predecir para sentirse seguro. Pero la vida con Dios no es una fórmula, es una relación. Y en una relación de confianza no necesitas saber todo, solo necesitas saber quién te lo está pidiendo. ¿Y si me equivoco confiando en Dios? Esa pregunta surge cuando olvidamos quién es Él. No es un jefe indiferente, no es un sistema que castiga los errores. Es un Padre amoroso que sostiene incluso cuando tropiezas. Él no está esperando que calcules bien, está esperando que confíes. Hay un momento en tu camino donde debes dejar de buscar señales y empezar a caminar por convicción, porque si esperas a entenderlo todo, jamás saldrás del lugar donde estás. Dios no te dará todos los detalles. Si lo hiciera, no sería fe, sería planificación humana. Mira tu vida, haz memoria. ¿Cuántas veces confiaste en Dios sin entender y Él respondió más allá de lo que imaginaste? Eso no fue casualidad, fue evidencia de que la fe funciona cuando la lógica se rinde. No confundas sabiduría con necesidad de control. No confundas análisis con incredulidad. Hay una sabiduría más alta que la humana, la sabiduría de Dios, y esa solo se accede confiando. Te dejo esta imagen, un niño en brazos de su padre en medio de una tormenta. No entiende el clima, no sabe cuánto falta para llegar a casa, ni por qué el camino es difícil, pero mientras esté en los brazos de papá, se siente seguro. Así quiere Dios que vivas, confiando, no entendiendo. Hoy, suelta la lógica y abraza la fe. No estás llamado a entender todo, estás llamado a seguir a aquel que lo entiende todo, porque cuando confías en Dios, aunque no veas el camino, estás en el camino correcto. Número 3. Soltar el control es un acto de valentía. Muchos piensan que la fe es para los débiles, pero no hay mayor acto de valentía que soltar el control y dejar que sea Dios quien dirija. Porque lo fácil es aferrarse. Lo común es querer manejarlo todo, decidir el ritmo, tener las respuestas, controlar cada detalle. Pero lo valiente, lo profundamente espiritual, es rendirse. Y no rendirse en derrota, sino en confianza. Soltar el control no significa pasividad, significa redención del alma, es decirle a Dios, aunque mi mente no lo entienda, aunque mi carne quiera retener, yo elijo confiar en que tú sabes más que yo. Es reconocer que tus manos, por más capaces que sean, jamás serán tan seguras como las manos del Creador. La Biblia está llena de hombres y mujeres que en algún punto tuvieron que soltar. Job
tuvo que soltar su necesidad de entender el porqué. David tuvo que soltar su derecho al trono hasta que llegara el tiempo de Dios. Pablo tuvo que soltar su reputación de erudito para abrazar la gracia. Todos, en algún momento, debieron decir: Señor, yo no puedo, pero tú sí. Y es que querer controlar todo es un acto de orgullo encubierto. Es pensar que tus caminos son más seguros que los de Dios. Pero la palabra nos recuerda: sus caminos son más altos que los nuestros. Entonces, ¿por qué te cuesta tanto soltar? Tal vez porque fuiste herido, tal vez porque cuando confiaste alguien falló. Y ahora tu mente ha construido muros de protección en forma de sobrepensamiento, planeación excesiva, sospecha constante. Pero Dios no es como los hombres. Él no falla. Él no miente. Él no cambia. Él no necesita tu control, necesita tu rendición. Piensa en un paracaídas. Si saltas y no lo abres, caerás. Pero si intentas abrirlo parcialmente, con miedo, sin confiar, podrías enredarlo todo. El paracaídas solo cumple su función cuando lo abres por completo. Así es la fe. No funciona a medias, no descansa si no se suelta. Y soltar es también un acto de humildad. Es reconocer que, por más que pienses, planees o calcules, hay cosas que solo Dios puede resolver. Que tu mente, por brillante que sea, es limitada. Que tu perspectiva, por amplia que parezca, no alcanza a ver lo eterno. ¿Sabías que hay estudios psicológicos que muestran cómo las personas que intentan controlar todos los aspectos de su vida son más propensas a la ansiedad, al insomnio, al agotamiento emocional? Porque el alma no fue diseñada para cargar el futuro. El alma fue creada para confiar en el eterno. Y cuando sueltas el control, algo hermoso ocurre. Aparece la paz. Una paz que no viene de tener todo resuelto, sino de saber que, aunque no tienes el mapa, conoces al guía. Que aunque no tienes las llaves, caminas con el dueño de la puerta. Que aunque no ves el final, confías en quien escribió tu principio y tu fin. Muchos te dirán que soltar es de cobardes, pero tú sabes que es justo al revés. Cobarde es quien se esconde detrás de planes perfectos por miedo a lo desconocido. Valiente es quien pone su vida en las manos de Dios, sabiendo que eso significa soltar el timón. Hoy, el Espíritu Santo te invita a hacer un acto de valentía, rendirte, soltar esa relación que no sana, ese plan que no fluye, ese temor que paraliza. Decir: Señor, ya no quiero ser mi propio Salvador. Tú eres suficiente. Porque la fe no se demuestra en cuanto entiendes, sino en cuanto sueltas. Y en ese soltar, en ese abandono sagrado, encontrarás el verdadero descanso. La paz no está al otro lado del control, está al otro lado de la rendición. Entrégale a Dios ese peso, esa lucha, ese yo puedo solo. No tienes que seguir cargando lo que Él quiere llevar por ti. Soltar también es amar a Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Número 4. Cuando la mente se calla, el alma escucha. Hay un momento en el camino espiritual donde ya no sirven más explicaciones, más teorías, más argumentos. Un momento en el que la mente, cansada de girar en sus propios laberintos, finalmente se rinde. Y entonces ocurre algo profundo. El alma empieza a escuchar. Dios no suele hablarle al ruido, sino al silencio. Y ese silencio interior no aparece cuando todo está perfecto afuera, sino cuando tú eliges, voluntariamente, pausar el torbellino que llevas dentro. La mente humana es como un océano agitado. Las olas pueden ser pensamientos de miedo, de duda, de control, de análisis excesivo. Si miras el agua desde la superficie, solo verás movimiento, turbulencia, confusión. Pero si te sumerges unos metros hacia abajo, encontrarás calma. Esa calma profunda, ese espacio donde nada se mueve con violencia, representa el alma. Dios habla ahí.
No en la superficie llena de ruido, sino en la profundidad donde estás dispuesto a escuchar. Cuando tu mente se calla, no se apaga tu inteligencia, no renuncias a pensar. Lo que ocurre es un reajuste. Tus pensamientos dejan de gobernarte y se convierten en herramientas, no en tiranos. La ciencia ha demostrado que en momentos de silencio profundo, el cerebro reconfigura sus conexiones, reduce la intensidad de ansiedad y permite que emociones reprimidas salgan a la luz para ser sanadas. ¿Te das cuenta? Lo que la ciencia revela ahora, Dios lo enseñó hace siglos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pero no se puede estar quieto por fuera si por dentro hay tormenta. Por eso, Dios trabaja en tu interior, en ese espacio donde nadie más tiene acceso. Y para que Él pueda hablar, tú necesitas detener el ruido. Ese ruido que no proviene de afuera, sino de tus pensamientos inquietos, los que te despiertan de madrugada, los que inventan problemas que no existen, los que repasan conversaciones una y otra vez para encontrar fallas que nunca ocurrieron. Ese ruido mental que no deja que tu fe respire. Hay personas que creen que Dios no les habla, pero en realidad sí lo hace, solo que su voz se ahoga entre miles de pensamientos desesperados. Es como intentar escuchar un susurro en medio de una multitud. Dios rara vez grita. Él prefiere el susurro porque su intención no es asustarte, sino atraerte. No es imponerse, sino guiarte. Y solo escucha un susurro quien está cerca. Por eso necesitas aprender a callar la mente. No con fuerza, no peleando contra los pensamientos, sino redirigiéndolos. Un corazón enfocado en Dios es un corazón que aprende a filtrar lo que piensa. Igual que un vigilante nocturno que examina quién entra y quién no a un recinto, tú tienes la autoridad espiritual de decidir qué pensamientos permites y cuáles rechazas. No todo pensamiento merece tu atención. No todo pensamiento viene de Dios. Algunos son semillas de miedo, otros son sombras del pasado y otros son simples ilusiones disfrazadas de lógica. Toma esta imagen. Estás frente a un lago. Si arrojas una piedra cada 10 segundos, las ondas no te dejarán ver tu reflejo. Pero si dejas de lanzar piedras, el agua se calma y lo que estaba turbio se vuelve nítido. Así es el alma cuando dejas de pensar compulsivamente. La confusión cede, el miedo se aclara, la voz de Dios se vuelve visible. En el silencio interior, Dios revela direcciones, te muestra caminos, te recuerda promesas, te habla de manera personal, íntima, profunda, no como un juez distante, sino como un padre que se sienta a tu lado y te dice, no temas, estoy contigo. Ese tipo de palabra no se escucha en el ruido, solo en el reposo, y cuando logras callar la mente, ocurre algo más. Tu alma recupera sensibilidad espiritual. Dejas de reaccionar por impulso y empiezas a responder por convicción. Dejas de temer al futuro y comienzas a descansar en que Dios ya está en tu mañana. Dejas de vivir con prisa mental y empiezas a caminar con propósito divino. El silencio interior se convierte entonces en un altar, un lugar donde la ansiedad se derrite, donde el miedo retrocede, donde Dios y tú se encuentran sin interrupciones. Es en ese silencio donde el Espíritu Santo toma tu mente cansada y la renueva, toma tus pensamientos caóticos y los ordena, toma tus inseguridades y las convierte en confianza. Callar la mente no es desconectarte del mundo, es conectarte con Dios. Es permitir que su voz tenga más fuerza que la tuya, es dejar que el susurro del Padre sea más claro que el ruido del temor. Cuando la mente se calla, el alma finalmente escucha, y cuando escucha, entiende, y cuando entiende, descansa. Número 5. No todo pensamiento viene de Dios. No todo lo que piensas es verdad. No todo lo que pasa por tu mente tiene su origen en Dios.
Muchas veces confundimos nuestra voz interior con la voz del Espíritu, pero olvidamos que también hay otra voz que susurra, la del enemigo. Y esa voz, aunque no se presenta con cuernos ni oscuridad, sabe disfrazarse de lógica, prudencia e incluso espiritualidad. Por eso es vital aprender a discernir. Porque no todos los pensamientos que te parecen correctos te están llevando a la voluntad de Dios. El enemigo no necesita gritarte para apartarte del propósito. Solo necesita sembrarte una duda sutil, un ¿y si no es de Dios? Un ¿y si fallas? Un no eres suficiente. Y sin darte cuenta, esas pequeñas frases se convierten en fortalezas mentales que te mantienen paralizado, sin avanzar, sin confiar, sin descansar. En Efesios, el apóstol Pablo habla de el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del maligno. Esos dardos son pensamientos, ideas que parecen inofensivas, pero que, si no las confrontas con la verdad, se enraizan. Y una mente enredada en mentiras no puede experimentar paz. Dios te habla con verdad, incluso cuando te confronta. Su voz puede corregir, pero nunca te humilla. Puede mostrarte errores, pero siempre con esperanza. En cambio, la voz del enemigo acusa, aplasta, aturde. Él quiere que vivas confundido, cansado y controlado por pensamientos que no te pertenecen. ¿Te has detenido a analizar tus pensamientos últimamente? ¿Te has preguntado si lo que estás pensando viene de Dios o es una mentira que aceptaste como verdad? No todo pensamiento que se repite es verdadero. El enemigo sabe que si repite una mentira lo suficiente, puede hacerte creer que es parte de ti, pero no lo es. Tú no eres tus pensamientos, eres lo que Dios dice de ti. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás intentó usar incluso la misma escritura para desviarlo. Usó palabras de la Biblia, pero con intención torcida. ¿Qué nos enseña eso? Que el discernimiento no es solo saber lo que es bueno o malo, es saber lo que es de Dios y lo que solo parece serlo. Una de las estrategias del enemigo es envolverte en pensamientos de autosuficiencia o desesperanza. Te hace creer que si no lo solucionas tú, nadie lo hará. Que si no piensas en todo, algo saldrá mal. Pero eso no es fe, eso es temor disfrazado. Dios no necesita tu ansiedad para cumplir su plan. Él necesita tu obediencia. Toma esta imagen. La mente humana es como un campo. Cada pensamiento es una semilla. Tú decides cuáles riegas. Si riegas el miedo, crecerá ansiedad. Si riegas la culpa, crecerá condenación. Pero si riegas la verdad de Dios, brotará confianza, fe, esperanza. El Espíritu Santo quiere enseñarte hoy a ser jardinero de tu mente, a elegir con intención lo que permites crecer. ¿Cómo hacerlo? Con la palabra. La Biblia no solo es un libro para leer, es una espada para combatir pensamientos equivocados. Cuando la mente te dice no puedes, recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando piensas, Dios me ha abandonado, responde con la verdad. Él ha prometido estar conmigo todos los días, hasta el fin del mundo. Reemplaza la mentira con la verdad, porque solo la verdad tiene el poder de liberarte. También es importante que cultives momentos de quietud, donde puedas examinar tus pensamientos a la luz del Espíritu. No todo pensamiento que suena lógico es saludable. A veces, lo más lógico para la carne es lo más peligroso para el alma. El discernimiento se cultiva, no llega de un día para otro, pero cuanto más tiempo pasas con Dios, más reconoces su voz. Así como un hijo reconoce el tono de su madre entre la multitud, tú también aprenderás a identificar cuándo es Dios quien habla y cuándo no. No sigas aceptando todo lo que tu mente produce. No te trates como enemigo cuando Dios te ha hecho hijo. No vivas a merced de pensamientos que no te edifican.
Dios quiere renovar tu mente, no solo tu espíritu. Y eso empieza cuando decides dejar de alimentar ideas que no vienen de Él. Toma autoridad espiritual. Rechaza lo que no edifica. Abraza la verdad que sana. Porque cuando tu mente se alinea con el corazón de Dios, todo tu ser encuentra libertad. Número 6. Confianza no es pasividad, es descanso activo. Confiar en Dios no significa quedarte quieto esperando que todo caiga del cielo. Tampoco es cruzarte de brazos bajo el disfraz de una esperanza espiritual. La confianza verdadera no es inactividad, es una acción interna. El alma se mueve en descanso, el corazón avanza aunque los pies estén quietos. Porque quien confía, actúa, pero no desde la ansiedad sino desde la seguridad. Hay quienes confunden fe con pasividad, pero la fe no te hace inerte, te impulsa a moverte con dirección divina, no con prisa humana. La confianza no elimina el movimiento, elimina la desesperación. Es como remar con el viento a favor. Tú sigues avanzando, pero sin luchar contra la corriente. Eso es descansar activamente en Dios. Un claro ejemplo lo vemos en Nehemías. Cuando Dios puso en su corazón reconstruir los muros de Jerusalén, Él no se quedó orando solamente. Oró, sí, pero también planeó, organizó, se enfrentó a opositores y trabajó con estrategia. Su confianza en Dios no lo hizo lento, lo hizo sabio. Y esa es la diferencia. La confianza que nace de Dios no te paraliza, te posiciona. Cuando haces las cosas por desesperación, te quemas. Cuando las haces desde la fe, fluyes. Y ahí está el secreto del descanso activo, moverse en obediencia, no en ansiedad. Dios no quiere que vivas pasivo, esperando señales milagrosas cada día para dar un paso. Tampoco quiere que corras sin dirección. Él anhela que camines con la certeza de que Él va delante, abriendo caminos aunque no lo veas. La ciencia ha demostrado que los estados de paz interior generan mayor claridad mental y mejor toma de decisiones. El cerebro, cuando está en calma, procesa mejor, resuelve más eficientemente y se conecta con emociones positivas. ¿Te das cuenta? Incluso tu cuerpo responde mejor cuando tu alma está en descanso. Y ese descanso no significa hacer nada, sino hacer desde la paz. La Biblia lo dice así: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estar quieto no significa estar inmóvil, significa no correr de un lado a otro como quien no tiene dirección. Significa dejar de accionar por miedo y comenzar a vivir por propósito. Porque cuando estás alineado con Dios, cada paso que das, aunque pequeño, tiene poder eterno. Confianza es levantarte cada mañana y decir: Señor, no sé todo, pero sé que tú estás conmigo. Hoy haré lo que me toca, confiando en que tú harás lo que no puedo. Es trabajar con paz, orar con gratitud, planear sin ansiedad, esperar con esperanza. Eso no es pasividad, es madurez espiritual. Y hay algo más profundo. Cuando caminas en confianza, empiezas a disfrutar el proceso. Dejas de mirar solo el destino y empiezas a ver a Dios en cada detalle del camino. Porque no se trata solo de llegar, se trata de quién te acompaña. Y si Él va contigo, puedes avanzar sin miedo, incluso cuando no ves todo claro. Mira tu vida como una siembra. No controlas cuándo ni cómo crece la semilla, pero sí decides sembrarla, regarla, cuidarla. El crecimiento, ese le pertenece a Dios. Confiar es hacer tu parte y dejar que el cielo haga la suya. Es moverte por fe, sin manipular los tiempos ni forzar los resultados. Así que si hoy estás caminando con Dios, pero sientes que no ves frutos inmediatos, no te desesperes. La confianza sabe esperar, y mientras esperas, sigues sembrando, sirviendo, avanzando. Eso es descanso activo. Vivir en movimiento sin ansiedad, vivir en propósito sin afán. Confía, sigue, descansa
y actúa. Porque en esa combinación se esconde uno de los secretos más poderosos del reino de Dios. Número 7. Recuerda lo que Dios ya hizo. A veces, la mente se enreda en todo lo que puede salir mal y olvida todo lo que ya salió bien gracias a la mano de Dios. Vivimos tan enfocados en el futuro incierto que perdemos de vista el pasado lleno de milagros. Pero la fe, para mantenerse viva, necesita memoria. Porque recordar lo que Dios hizo ayer es lo que te dará fuerza para confiar hoy. Dios no solo obra en el presente, también deja huellas, marcas imborrables que testifican de su fidelidad. Piensa por un momento, ¿cuántas veces pensaste que no saldrías adelante? Y aquí estás. ¿Cuántas situaciones sentiste que eran el fin y sin embargo no lo fueron? Tal vez no lo viste en el momento, pero si repasas con atención, notarás su mano en cada detalle. La Biblia está llena de llamados al recuerdo. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, Dios les mandó tomar 12 piedras como memorial para que nunca olvidaran lo que Él había hecho. Porque el corazón humano, cuando no recuerda, se enfría. Y cuando olvidas lo que Dios ya hizo, la ansiedad encuentra terreno fértil. El enemigo no puede cambiar lo que Dios hizo, pero sí puede intentar que lo olvides. Puede saturarte la mente de pensamientos negativos, al punto de hacerte sentir que Dios jamás ha intervenido en tu vida. Esa es una de sus estrategias más sutiles, borrar tu memoria espiritual, porque un creyente que olvida los milagros de ayer será débil ante las dudas de hoy. La neurociencia ha demostrado que el cerebro refuerza lo que repite. Si te enfocas constantemente en lo negativo, tu mente se reconfigura para ver más caos. Pero si entrenas tu memoria para reconocer la fidelidad de Dios, desarrollarás una mente más resiliente, más estable, más confiada. La ciencia, una vez más, confirma lo que la palabra ya nos enseñaba. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Recordar es un acto espiritual. Es declarar con tu mente lo que tu alma ya sabe, que Dios no falla, que si lo hizo una vez, puede hacerlo otra vez. Y aunque hoy no veas la salida, tienes razones para creer, porque la fidelidad de Dios no es una teoría, es tu historia. Quizá no lo ves con claridad ahora, pero muchas de tus oraciones pasadas ya fueron respondidas. Tal vez de formas que no esperabas, tal vez con procesos más largos, pero fueron contestadas. Y si Dios ha sido fiel contigo en el pasado, ¿por qué dejarías que la duda gobierne tu presente? Recuerda cuando te sanó. Recuerda cuando abrió esa puerta inesperada. Recuerda cuando te sostuvo en esa noche oscura. Recuerda cuando te dio fuerzas en medio del dolor. Todo eso fue Dios. No fue suerte, no fue coincidencia, fue su amor en acción. Haz de la memoria espiritual un hábito. Escribe lo que Dios ha hecho, recuérdalo en oración, cuéntaselo a otros, porque mientras más lo recuerdes, menos espacio habrá para el miedo. El recuerdo es un antídoto contra el sobrepensamiento. Cuando recuerdas la fidelidad, dejas de alimentar la duda. Y si hoy estás luchando por confiar, empieza por mirar hacia atrás. No todo ha sido perfecto, pero Dios ha estado ahí en cada paso. Si Él te sostuvo antes, lo hará de nuevo. Si te guardó en el pasado, te cubrirá en el futuro. La confianza no se construye solo con promesas, sino también con memorias. Y tu vida ya es testimonio de que Él nunca abandona. Por eso, cuando tu mente te diga no puedes, que tu memoria responda ya lo hizo una vez y lo volverá a hacer. Número 8. Pon límites a tu mente, no a Dios. Pensar es un don. Analizar, planear, discernir, todo eso forma parte del diseño que Dios colocó en ti. Pero como todo don,
necesita límites, porque si no le pones freno a tu mente, ella misma puede volverse tu carcelera, puede comenzar a construir argumentos contra la fe, a crear muros donde Dios quería hacer caminos, y lo más peligroso, puede reducir a Dios al tamaño de tu lógica. Una mente sin límites espirituales se convierte en juez de lo que Dios puede o no hacer. Empieza a pensar, esto no tiene sentido, esto es imposible, esto no se puede recuperar. Y al hacerlo, encierra al Dios infinito dentro de la jaula de su razonamiento finito. Pero el Dios que adoramos no cabe en fórmulas humanas. Él es el que abre mares, el que resucita muertos, el que da vida donde ya no había esperanza. Tu mente necesita orden, sí, pero también necesita saber quién manda, y no estás llamado a vivir bajo el dominio de tus pensamientos, sino bajo la dirección del Espíritu. Ponle límites a tu mente. No le permitas opinar sobre cada detalle de lo que Dios está haciendo, ni mucho menos definir lo que Él puede lograr. ¿Te has dado cuenta de cómo la mente sobreanaliza todo? Una conversación, una decisión, un mensaje que recibiste, te hace repasar 1000 veces lo que dijiste o lo que hicieron contigo, pero pocas veces te hace recordar las promesas de Dios. Ahí está la trampa. Si no entrenas tu mente para someterse a la fe, ella te someterá a la duda. La ciencia ha descubierto que el cerebro tiene lo que se llama sesgo de negatividad. Eso significa que, por diseño natural, presta más atención a lo negativo que a lo positivo. ¿Y qué nos dice eso espiritualmente? Que no puedes dejar tu mente en piloto automático. Tienes que dirigirla, corregirla, alimentarla con lo que edifica, porque si no lo haces, te arrastrará hacia lo que te destruye. La palabra lo dice claramente, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No dice al buen consejo ni a lo lógico, sino a Cristo. Eso quiere decir que todo pensamiento que te aleja de la fe, que cuestiona el amor de Dios, que siembra temor o desesperanza, debe ser confrontado. Tú no estás a merced de tus pensamientos. Tienes autoridad para dominarlos. Mira este ejemplo. Un tren puede tener miles de caballos de fuerza, pero si no tiene rieles, su fuerza no sirve de nada. Así es la mente sin dirección, mucha capacidad, pero sin propósito. Dios no te dio esa mente brillante para vivir confundido. Te la dio para que la sometas a su dirección, para que la uses a favor del reino, no como un obstáculo para la fe. Y cuando tus pensamientos intenten limitar lo que Dios puede hacer, recuerda esto. El mismo Dios que creó el universo sin tu permiso no necesita tu lógica para obrar. Él puede sorprenderte incluso en lo que creías perdido, en lo que ya diste por imposible. Pero necesitas salir de la prisión mental en la que tú mismo te encerraste. Cuando pones límites a tu mente, no te vuelves menos inteligente, te vuelves más libre, porque ahora ya no necesitas entenderlo todo para moverte. No necesitas calcularlo todo para confiar. Solo necesitas decir, Señor, mi mente es tuya. Ayúdame a pensar como tú piensas, a ver como tú ves, a creer como tú hablas. No le pongas límites a Dios con tus pensamientos pequeños. No le digas al Creador del universo cómo debe actuar. Él no está atado a tu cronograma, a tus planes, ni a tus formas. Su poder va más allá de tu entendimiento y su amor es más alto que tus temores. Así que hoy decide cambiar el rumbo. Entrena tu mente para confiar. No permitas que tus pensamientos hablen más fuerte que la palabra. Y cada vez que algo te parezca demasiado difícil, recuerda quién es tu Dios. Porque los límites están en tu mente, no en Él. Número 9. Descansar también es espiritual. Dormir bien no es solo una necesidad biológica, es también un acto de fe. Descansar profundamente, sin miedo, sin sobresaltos, es una forma de decirle a Dios, confío tanto en ti, que puedo soltar incluso mientras duermo.
Y eso, aunque parezca sencillo, es uno de los mayores desafíos para una mente sobrecargada. Vivimos en una sociedad que idolatra la productividad y desprecia el descanso. Se premia al que nunca para, al que siempre está haciendo algo, al que trabaja hasta el límite. Pero en el reino de Dios, descansar no es pereza, es obediencia. Es reconocer que no eres el Salvador, que el mundo sigue girando aunque tú te detengas, que hay un Dios que no duerme para que tú puedas hacerlo. En el Salmo 127, la palabra dice: «Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño». Ese verso es tan profundo, porque nos recuerda que el descanso no es solo físico, sino espiritual. Es un regalo divino, y muchos lo están rechazando por estar demasiado ocupados pensando, calculando, resolviendo cosas que no les corresponden. Y aquí hay una verdad que toca el alma. Si no puedes dormir por la noche, no siempre es porque tengas insomnio. A veces es porque no has aprendido a confiar, porque la mente sigue intentando resolver lo que solo el espíritu puede hacer, porque no sueltas la carga ni siquiera cuando el cuerpo te pide descanso. La ciencia ha comprobado que el sueño profundo restaura funciones esenciales del cerebro, regula las emociones, fortalece la memoria y permite procesar experiencias del día. Y sin embargo, tantas personas de fe viven con noches rotas, mentes agotadas, corazones intranquilos, porque han olvidado que descansar también es parte de su vida espiritual. Jesús dormía en la barca en medio de una tormenta. ¿Te has detenido a pensar en eso? Los discípulos estaban angustiados, gritando, temiendo por sus vidas, y él descansaba. No porque no supiera lo que pasaba, sino porque sabía quién tenía el control. Su descanso no era indiferencia, era confianza absoluta. Dormir en paz es una declaración profética. Dios tiene mi presente y también mi mañana. Y si Él cuida de ti cuando estás despierto, también lo hará cuando estés dormido. Incluso en sueños, Dios trabaja. A veces es durante la noche cuando el Espíritu consuela, revela, sana, corrige. La quietud de la noche es un altar que muchos no están usando por vivir atados al ruido de su mente. Si tú eres de los que no puede apagar sus pensamientos cuando se apaga la luz, déjame decirte esto con amor. Necesitas rendir esa ansiedad. No fuiste creado para resolver la vida en tu cabeza, sino para caminarla con Dios. Y cada noche es una oportunidad para demostrar esa fe. Antes de dormir, ora. Pero no solo con palabras vacías. Hazlo entregando lo que pesa. Cierra los ojos y dile: Señor, aquí está mi día, mis luchas, mis preocupaciones. Yo descanso, porque tú no lo haces. Ese simple acto puede cambiar la calidad de tu descanso y con ello tu salud, tu ánimo y tu fe. Dios no solo quiere bendecirte mientras trabajas, quiere bendecirte mientras descansas. Pero necesitas entender que descansar no es perder el control, es entregarlo. No es dejar de hacer, es hacer lo que te toca y confiar en lo que le toca a Él. Así que hoy toma la decisión de ver el descanso como algo sagrado, una parte vital de tu caminar con Dios. Deja que tu mente respire, deja que tu cuerpo se recupere, deja que tu espíritu se rinda, porque cuando tú duermes, Dios sigue obrando, y eso también es fe. Número 10. La oración reemplaza la preocupación. Preocuparse es fácil, orar requiere decisión. Mientras la preocupación te encierra en un ciclo mental sin salida, la oración te conecta con la fuente de toda esperanza. La diferencia entre una vida ansiosa y una vida en paz no siempre está en las circunstancias. Muchas veces está en lo que haces con tus pensamientos. ¿Los retienes o los entregas? Cuando oras, no estás simplemente hablando al aire. Estás tomando esas cargas invisibles que la mente lleva, los ¿qué pasará si...? Los no sé cómo resolver esto,
y colocándolas en las manos de aquel que sí tiene el poder de resolverlas. La preocupación te atrapa en la incertidumbre. La oración te libera en la presencia de Dios. Filipenses 4, 6, 7 nos recuerda: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Te diste cuenta del detalle final? Pensamientos. Dios no solo quiere darte paz en el corazón, quiere guardarte la mente. Cuando llevas tus pensamientos a la oración, estás haciendo algo más que pedir. Estás transformando el espacio mental donde habita la ansiedad en un altar de confianza. Porque el alma que ora se alinea, se tranquiliza, se fortalece. Ya no intenta resolverlo todo, ahora lo rinde. La preocupación te pone en modo de emergencia. Es como tener el sistema de alarma mental encendido todo el día. Te agota, te quita energía, no te deja enfocarte. Pero cuando oras, ese sistema de alarma encuentra paz. No porque todo se haya resuelto aún, sino porque ya no depende solo de ti. La ciencia apoya esta verdad. Diversos estudios neurológicos han demostrado que la práctica constante de la oración o la meditación espiritual tiene efectos concretos sobre el cerebro. Reduce el estrés, mejora la concentración, disminuye los niveles de ansiedad. ¿Ves? Orar no solo transforma tu espíritu, también sana tu cuerpo. Pero hay algo más profundo. Cuando oras, no solo entregas tus cargas, también recibes dirección. Dios no es solo un oyente, es un guía. A veces, en medio de la oración, entenderás cuál es el siguiente paso. Otras veces, no habrá respuesta inmediata, pero sentirás la paz de saber que no estás solo. Y es importante que entiendas esto. No hay oración pequeña. Si algo te preocupa, es suficientemente importante como para llevarlo a Dios. Él no se ofende con tus dudas, ni se cansa de tus repeticiones. Al contrario, se alegra cuando eliges hablarle a Él antes que alimentar tu ansiedad. Tal vez tu mente ha estado en bucle, pensando lo mismo una y otra vez, temiendo lo peor, esperando señales, sintiendo que pierdes el control. Pero ahí es donde la oración cambia el rumbo. No solo pone palabras en tu boca, pone descanso en tu alma. Haz de la oración tu primera reacción, no tu último recurso. Que sea el reflejo automático de tu fe, no solo un acto de emergencia. Al despertar, ora. Antes de una decisión, ora. Cuando te invadan pensamientos que no edifican, ora. Y no solo hables, escucha. La oración también es un espacio para oír lo que Dios quiere decirte. Piensa en esto. Preocuparse es hablarle a uno mismo sobre el problema. Orar es hablar con Dios sobre la solución. Y cuanto más tiempo pases con Él, más pequeño se volverá eso que tanto te angustia. Hoy cambia el enfoque. En vez de seguir alimentando tus pensamientos con miedo, aliméntalos con oración. No te limites a pensar en lo que podría salir mal. Empieza a declarar lo que Dios puede hacer. Entrégale no solo tus palabras, sino también tu mente, y verás que en ese acto tan simple pero poderoso, algo se rompe. La preocupación pierde su fuerza, y la fe empieza a respirar, porque donde hay oración sincera, la paz de Dios siempre llega. Número 11. Confía aunque no entiendas. Hay caminos que solo se comprenden después de haberlos recorrido. Hay temporadas donde todo parece confuso, donde nada encaja, donde lo que Dios hace no tiene lógica ni sentido. En esos momentos, la mente se desespera buscando respuestas, mientras el alma solo necesita una cosa: confianza. Confiar sin entender es uno de los ejercicios espirituales más difíciles, porque somos seres que necesitan saber. Queremos tener claridad antes de movernos, explicaciones antes de obedecer, garantías antes de soltar. Pero Dios no siempre da explicaciones.
Él da promesas, y esas promesas se sostienen, no con lógica, sino con fe. En la cruz, Jesús clamó: «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Hasta Él, en su humanidad, enfrentó un momento de oscuridad y aparente abandono. Pero no se bajó de la cruz, no retrocedió, no exigió entenderlo todo, siguió confiando, aunque no comprendía completamente en ese instante. Y gracias a esa confianza, tú y yo hoy tenemos vida eterna. Tal vez estás atravesando una etapa así. Te preguntas por qué algo terminó, por qué no llegó esa respuesta, por qué no ves cambios aún. Y todo lo que recibes es silencio. Pero ese silencio no es abandono, es invitación. Dios te está llamando a confiar aunque no veas, a caminar aunque no entiendas, a creer aunque tu mente no lo procese. El libro de Proverbios dice: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia». Y eso es clave. Tu lógica tiene límites, pero la sabiduría de Dios no. Lo que hoy no entiendes, mañana será testimonio. Lo que hoy te confunde, mañana será claridad. Pero para llegar al mañana, necesitas cruzar el hoy con fe. Piénsalo como cuando miras una pintura muy de cerca. Solo ves manchas y colores sin sentido, pero cuando te alejas, descubres el diseño completo. Así es la vida con Dios. Ahora ves partes sueltas, pero Él ya conoce el cuadro final, y cada trazo, incluso los que parecen errores, forman parte del propósito. La neurociencia ha descubierto que la incertidumbre activa zonas del cerebro asociadas al peligro. Por eso nos sentimos incómodos cuando no entendemos algo, pero la fe reprograma esa respuesta. En lugar de entrar en modo alerta, aprendemos a entrar en modo descanso, porque ya no dependemos de nuestra capacidad de entender, sino de la fidelidad de quien guía nuestros pasos. Y cuando confías sin entender, estás diciendo con tu vida: «Dios, no necesito pruebas para saber que estás obrando. Me basta con tu palabra». Esa fe agrada a Dios. Esa fe mueve montañas. Esa fe te permite dormir en paz, incluso cuando no sabes cómo se resolverá lo que enfrentas. No estás solo, no estás perdido, solo estás en el punto de la historia donde todavía no puedes leer el final. Pero el autor no ha dejado de escribir, y él es experto en transformar capítulos de dolor en testimonios de gloria. Recuerda a José, vendido por sus hermanos, acusado falsamente, encarcelado sin razón. ¿Crees que entendía lo que estaba pasando? Claro que no, pero siguió confiando. Y el mismo foso que parecía su final fue el inicio de su destino. Dios lo elevó, Dios lo justificó, Dios lo usó. Y todo comenzó con una decisión: no dejar de creer, aunque no entendiera. Hoy, tú puedes tomar esa misma decisión. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas seguir caminando con quien sí las tiene. Dios no te exige que entiendas, solo que confíes. Porque mientras tú estás preocupado por el cómo, Él ya tiene preparado el cuándo. Y mientras tú dudas del por qué, Él ya trabaja en el para qué. Confía, aunque no veas, aunque no comprendas, aunque todo parezca en contra. Porque el Dios que te trajo hasta aquí no te dejará a mitad del camino. Él no se equivoca, nunca lo hizo y nunca lo hará. Número 12. Hoy es un buen día para soltar. No sigas cargando lo que Dios ya te pidió entregar. No insistas en sostener lo que solo Él puede manejar. Has llevado el peso durante demasiado tiempo. Has pensado, has planeado, has intentado resolverlo a tu manera, pero ahora es el momento de soltar, de rendirte sin miedo, de descansar sin culpa, de confiar sin condiciones. El alma se agota no por lo que vive, sino por lo que no suelta. Esa conversación pendiente que revives una y otra vez, esa decisión que no terminas de tomar, esa herida que aún no dejas cicatrizar, ese miedo que te paraliza.
Nada de eso lo estás cargando solo con tu espalda. Lo llevas en tu mente, en tu alma, en cada pensamiento que repites sin descanso. Y Dios te dice hoy, ya no lo cargues más, déjamelo a mí. Jesús lo dijo con claridad, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No dijo, yo te ayudaré a llevarlo. Dijo, yo te haré descansar. Porque hay cargas que no están hechas para compartirse, sino para entregarse completamente. Y tú sabes cuáles son. Soltar no es renunciar a la esperanza, es lo contrario. Es decir, Señor, creo tanto en ti que dejo esto en tus manos. Es un acto de fe radical, de humildad profunda, de amor valiente. Soltar es reconocer que no todo depende de ti, que no tienes que tener todas las respuestas, ni controlar todos los escenarios, ni anticipar cada posible problema. Soltar es libertad. Muchos no avanzan porque todavía están atados a lo que pasó, a lo que no funcionó, a lo que perdieron. Pero no puedes avanzar si tu alma está amarrada al ayer. La fe siempre mira hacia adelante, y para caminar hacia el futuro que Dios tiene preparado para ti, necesitas dejar atrás lo que te pesa. Imagina un globo de helio. Está diseñado para volar, pero si lo amarras a una piedra, no sube. Así también es tu fe. Dios ya la encendió. El Espíritu Santo ya la ha inflado con esperanza, con promesas, pero hay cosas que la están amarrando. Dudas, rencores, temores, control. Hoy es el día para soltar la piedra y dejar que tu fe se eleve. El alma que suelta, respira. Y al respirar puede escuchar, y al escuchar puede obedecer, y al obedecer puede descansar. Esta decisión no es emocional, es espiritual. No depende de cómo te sientas, sino de en quién confías. Quizás hoy no sientes fuerza para hacerlo, pero no necesitas sentirla. Solo necesitas declarar, Señor, lo suelto, no por lo que veo, sino por lo que creo. Esa oración, dicha desde lo profundo del alma, puede marcar el inicio de una nueva etapa en tu vida. Y no lo hagas solo por ti, hazlo por los que vienen detrás de ti, por tu familia, por tu llamado, por tu paz. Porque mientras retienes, todo se estanca. Pero cuando sueltas, Dios empieza a moverse. Él está esperando ese gesto tuyo. No porque Él lo necesite, sino porque tú lo necesitas. Porque en el momento en que sueltes, en el momento exacto en que renuncies al control, se abrirán puertas que ni siquiera sabías que estaban ahí. Porque Dios honra al corazón que se rinde con sinceridad. Así que respira hondo. Cierra los ojos y hazlo, suéltalo. No lo cargues un día más, hoy es un buen día para soltar. Y cuando lo hagas, prepárate. Porque cuando dejas lo tuyo en manos de Dios, Él pone lo suyo en tus manos. Y eso lo cambia todo. Llegaste hasta aquí. Y eso dice mucho más de ti de lo que imaginas. Dice que no solo estás buscando a Dios, estás permitiéndole encontrarte. Porque muy pocos permanecen hasta el final de un mensaje como este. Muy pocos se detienen en medio de su día para dejar que el Espíritu Santo trabaje profundamente en su interior. Pero tú sí lo hiciste, y por eso hoy te bendigo. Has demostrado que tu fe va más allá de las emociones momentáneas. Has decidido quedarte, escuchar, aprender y dejar que esta palabra transforme tu alma desde adentro. Así que ahora quiero pedirte algo especial. Comenta esta frase como señal de que fuiste uno de los que llegó hasta aquí, como testimonio de tu compromiso espiritual. Solté lo que me robaba la paz y confié en Dios. Esa frase es más que un comentario. Es una declaración profética. Es tu nombre escrito entre los que se atrevieron a confiar, aún sin entenderlo todo. Y si este video tocó tu vida, no lo guardes solo para ti. Hay personas allá afuera, justo ahora, cargando miedos, pensamientos oscuros, angustias profundas.
Y esta palabra puede ser la luz que necesitan. Al compartir este mensaje, te conviertes en una extensión del reino de Dios. Te vuelves parte activa de la voz de Cristo en el mundo digital. No subestimes el poder de compartir un video como este. También te animo a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. ¿Sabes por qué? Porque lugares como este son refugio para almas heridas, alimento para corazones hambrientos, lámpara para pies que ya no saben hacia dónde caminar. Hay quienes no tienen una iglesia cerca, pero tienen YouTube, y tú puedes ayudar a sostener esta llama. No suscribirse es como recibir pan y no querer volver al lugar que te alimentó. Es dejar pasar una fuente constante de palabra viva. Pero si decides quedarte, si decides suscribirte y activar las notificaciones, estarás diciéndole al cielo: quiero seguir creciendo, quiero seguir escuchando, quiero permanecer conectado con lo que Dios me está hablando. No tengas miedo de comprometerte. Esta comunidad está aquí para caminar contigo, para orar contigo, para crecer contigo. Aquí no se juzga, aquí se sana, aquí no se exige perfección, se celebra el proceso. Y ahora, mientras la música suave empieza a sonar, quédate unos minutos en quietud. No apagues el video aún, no interrumpas este momento. Permite que el Espíritu Santo selle lo que ha hecho en ti hoy. Cierra tus ojos, respira profundo y dile al Señor algo desde tu corazón. Puede ser un gracias, puede ser un aquí estoy, puede ser un ayúdame a confiar. Dedícale unos segundos de adoración íntima, solo tú y Él, porque a veces lo más profundo no ocurre en las palabras, sino en el silencio. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por confiar, gracias por creer que Dios sigue hablando y que puede hacerlo incluso a través de una pantalla. Nos vemos en el próximo estudio y hasta entonces, que la paz de Cristo gobierne tu mente, tu alma y tu camino. No cierres aún, quédate, deja que esta melodía sea tu altar, tu descanso, tu entrega, porque a veces no hay que hacer nada más que confiar.